Bienvenidos, compañeros y compañeras, a un nuevo proyecto, a esta edición de entrevista aquí en el canal que estamos estrenando de La Pirenaica. Como sabéis, siempre tratamos de mostrar realidades que desde Occidente muchas veces tratan de censurar, desvirtuar, no nos muestran, y para ello contamos con los compañeros, con gente de muchas partes del globo que nos explican realidades que, como decíamos, a veces están ocultas, ¿no? Y que es necesario hacer este trabajo para que la gente pueda comprender la otra cara de la moneda que muchas veces se nos oculta. Hoy con nosotros contamos con la compañera Ángeles Maestro Martín, la cual es médica. Fuiste diputada en el Congreso de los Diputados, fuiste candidata a las elecciones europeas por iniciativa internacionalista. Has estado en muchísimos proyectos y, además de todo eso, eres militante de la coordinadora de núcleos comunistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Para nosotros es un placer tenerte aquí, que hayas venido desde España para visitar Belarus. No es tu primera vez, ahora nos vas a explicar con más detalle, así que bienvenida. Muchas gracias. Para mí es también una alegría estar en este país, que desde mi punto de vista es un soplo de aire fresco para el ambiente cargado que se vive en la Unión Europea, y también una alegría poder estar aquí en los primeros programas de un proyecto que tiene ese nombre tan importante para la historia de los pueblos del Estado español, como la Pirenaica, y que es todo un buen augurio para el desarrollo del proyecto. Y no solo de los pueblos del Estado español, sino los pueblos del mundo que luchan por la libertad, la liberación, la independencia y la soberanía de sus pueblos. Pues precisamente me gustaría, siempre lo hago en las entrevistas, hablar un poco sobre temas históricos. Tú militaste durante décadas en el PC, en el Partido Comunista de España. Explícanos un poco cómo fue ese periodo, hasta qué punto ese eurocomunismo y la perestroika dinamitó, destruyó el movimiento comunista en el Estado español. Bueno, realmente yo creo que fue una muerte lenta, porque igual que la perestroika no fue un acontecimiento inmediato de los años 90, sí, sino que el deterioro de la Unión Soviética venía gestándose desde mucho antes, prácticamente desde la época de Khrushchev, del famoso o tristemente famoso congreso en el cual se dedica a desvirtuar la figura de Stalin. En los partidos comunistas europeos, especialmente en los grandes partidos comunistas del sur de Europa, porque hay que recordar que junto con el Partido Comunista griego, sí, el Partido Comunista de Portugal, de España, de Francia y de Italia eran partidos muy importantes, con una larga historia de lucha antifascista y con una recomposición del movimiento obrero muy importante. En concreto, en el Estado español se decía que había en los años 70 el movimiento obrero más importante de Europa. Pero desde hacía tiempo empezó a gestarse un proceso en el cual se abandonaban fundamentalmente los principios leninistas para pasar a lo que tú muy bien has identificado como eurocomunismo, y es decir, bueno, la revolución no hace falta, prácticamente una vuelta a la socialdemocracia, de pensar que gradualmente iban a llevarse a cabo conquistas
que tendrían su reflejo electoral y que íbamos a construir el socialismo prácticamente en paz y sin problemas, ¿no? Eso sucedió con el nombre de eurocomunismo, efectivamente, en Francia, Italia y España, y fue la sentencia de muerte de esos partidos. Hoy no queda absolutamente nada. En el Estado español hubo además un acontecimiento decisivo, que fue la colaboración del Partido Comunista de España, una colaboración de clase, de libro, digamos, de colaboración con la burguesía, de colaboración con la dictadura, para mantener en el poder económico, político, mediático, las mismas élites de la dictadura, a las que se sumaron nuevos ricos procedentes no de negocios privados, sino de privatizaciones de empresas estatales. Ese proceso que con un partido comunista fuerte, con unos sindicatos en la clandestinidad, y en las cárceles, estaban los dirigentes comunistas y sindicales estaban en las cárceles, y sin embargo, antes del proceso de la transición, la lucha de clases fue capaz de imponer las relaciones laborales más progresistas que ha conocido la clase obrera del Estado español, a años luz de las que se tienen ahora. Y decía que esa colaboración de clase, entonces el Partido Socialista prácticamente no existía. Existían unos cuantos viejitos que conmemoraban tiempos pasados y algo en la cuenca minera asturiana. No había más. El Partido Socialista fue el producto de la financiación de la CIA y de la socialdemocracia alemana. Quien realmente tenía implantación y tenía poder real sobre las masas era el Partido Comunista de España. Y sin esa colaboración que encabezó Santiago Carrillo, pero que trajo detrás a toda la dirección de comisiones obreras y del Partido Comunista de España, fue decisivo para blanquear la dictadura, para llevar a cabo una amputación gravísima de la memoria histórica. Lo digo porque sé lo importante que es en Bielorrusia, en Rusia, la conservación de la memoria antifascista. En España lo que hubo es una especie de anestesia general y en la práctica, negación de los horrores de la dictadura. En España, quiero recordar a las personas que nos escuchan que hay en las cunetas, hubo después de la guerra la matanza más grande de dirigentes y de personas del pueblo después de Indonesia, la mayor del mundo, mucho más que en Argentina, en Chile, en relación con la población, no en términos absolutos, ¿no? Sí. Es decir, después de la matanza que nos privó de la generación más brillante de luchadores que ha tenido la historia de los pueblos de España, después de eso vino todo un procedimiento cultural, de lucha ideológica, de represión también, porque en la supuestamente pacífica transición se cuentan por cientos los asesinatos de fascistas y de las fuerzas de seguridad del Estado y de paramilitares. Es decir, más de 400 personas con nombres y apellidos fueron asesinadas, dirigentes obreros, jóvenes antifascistas, luchadores de la universidad, y todo eso fue el sedimento terrible sobre el cual se arbitró la paz, digamos, una paz de los cementerios que, insisto, tuvo lugar
como condición sin la cual habría sido imposible, con la colaboración del único partido que había en el Estado español que tenía capacidad de mover el movimiento obrero, de mover al pueblo o de mandarlo a su casa, ¿no? Entonces, bueno, yo viví esa época, claro, cuando yo empecé la militancia en el Partido Comunista de España tenía 20 años. Yo empecé a militar en la clandestinidad y por suerte o por desgracia entré a militar en Madrid, nunca estuve en órganos de dirección, entré en la militancia en la base, en los barrios, en la lucha por la vivienda en Madrid. Y luego estudié medicina y por cuestiones de trabajo me fui a una pequeña ciudad de Castilla-La Mancha, a Talavera de la Reina. Quiero decir eso porque, digo, por suerte o por desgracia, no viví los años en los cuales la dirección del Partido Comunista de España expulsó del partido a centenares de dirigentes del movimiento obrero, de dirigentes comunistas que no estaban de acuerdo con todo el proceso que se abría en la transición, que significaba la aceptación de la monarquía, del rey designado por Franco, la unidad de España, es decir, la negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, la consagración de la propiedad privada y del derecho a la libre empresa en la Constitución como el pilar fundamental de la Constitución y, por terminar un poco, el proceso termina relativamente con la entrada de España en la OTAN. La lucha popular contra la entrada de España en la OTAN, para pedir el no a la entrada de España en la OTAN en el referéndum de 1986, en el cual el Partido Socialista pedía el sí, con unas condiciones que luego incumplió inmediatamente, y ese fue el gran momento en el cual los pueblos del Estado español luchamos por, digamos, el último resquicio de dignidad, de independencia y de soberanía, como tú decías antes, que, digamos, que permitía enlazar con la memoria histórica, ¿no? Porque, por terminar una frase nada más, la transición fue el elemento fundamental para cortar el hilo rojo, la continuidad histórica de las luchas por la emancipación de la clase obrera, por la soberanía y por la libertad de los pueblos. Precisamente estaba recordando, ¿no?, que siempre se decía, bueno, yo no viví los años 70, pero sí familiares, compañeros, amigos, y siempre me decían lo mismo, que en los años 70, 60, cuando alguien hablaba y decía el partido, no era necesario decir qué partido. Estaba claro cuál era porque solo había uno que estaba luchando en la clandestinidad, tanto repartiendo octavillas como llamando a la gente pues a la huelga, organizando, etcétera, ¿no? Precisamente desde el año 89 hasta el año 2000 fuiste elegida diputada en el Congreso de los Diputados. Bueno, explícanos un poco, ¿realmente sirve para algo esa organización burguesa o realmente solamente es, como decía Lenin, un altavoz para poder dar nuestro discurso y mostrar que realmente no se cambia nada desde esa posición? Sí, efectivamente, bueno, sirve para algo. A la burguesía le sirve para montar una especie de escenario en el cual se diera la impresión de que los que allí se sientan deciden algo. Y son los representantes de los intereses del pueblo, cuando nada parecido. Yo fui elegida diputada por casualidad, porque yo antes de ser diputada fui concejala
en un ayuntamiento, en el ayuntamiento de Talavera de la Reina, en las listas del PC. Fue el primer ayuntamiento democrático. La nueva situación. Y claro, allí comprobé que estaba todo atado y bien atado y que podías hacer pequeñas cosas, pero ninguna de las trascendentes que tuvieran que ver realmente con las necesidades de la gente, ¿no? Todo era una especie de losa burocrática, económica, legislativa, todo estaba realmente establecido con anterioridad. Y yo fui diputada en ese periodo, para la gente que nos escucha si se acuerda, fue los años en los que estuvo Julio Anguita, sí, como coordinador, secretario general del PC y coordinador de Izquierda Unida. Fue una época muy especial en la que Julio Anguita es un personaje controvertido, como tantos, o como yo misma, supongo, pero él tuvo un acierto clave que le hace un personaje único, porque ni antes ni después el Partido Comunista fue capaz de identificar, que eso es clave en el Estado español, sigue siendo, al Partido Socialista Obrero Español como parte fundamental de las estructuras de poder. Es decir, afirmar, reiterar y actuar señalando que el Partido Popular y el PSOE son dos patas de unos mismos intereses de clase. Es decir, los intereses de clase de la burguesía están perfectamente representados, incluso mejor por el PSOE, porque junto a la ejecución de las políticas que interesan al capital, pues como tiene la apariencia de izquierda, pues una pátina de progresismo. Claro, es capaz de controlar la movilización social. De hecho, las grandes movilizaciones en España han sido gobernando el PP, porque el PSOE sabe muy bien cómo sobornar a los sindicatos, cómo sobornar a los movimientos sociales, de manera que la paz social reine mientras se ejecutan las políticas que interesan a la burguesía, ¿no? Entonces, él tuvo esa gran virtud, que es muy importante en España, porque es lo que llevamos casi 50 años desde el 77, y la rueda de la apariencia de intercambio del poder continúa funcionando perfectamente, a pesar de que, por ejemplo, Zapatero, que ahora para los medios del Partido Socialista es como un personaje angelical, no sé si robó o no robó, pero lo más importante no fue la corrupción. Él hizo la contrarreforma de las pensiones, la contrarreforma laboral, la reforma del artículo 135 de la Constitución para considerar el pago de la deuda a los bancos, la deuda pública a los bancos, como prioritaria antes de cualquier otra necesidad social. Y quien dio, se calcula, que 200.000 millones de euros a los bancos para que no quebraran, cantidad de la cual se ha hecho público, no han devuelto ni un euro. Es decir, el identificar al PSOE con el poder real del capital es algo clave en el Estado español. Y yo decía que yo no tenía ningún interés en ser diputada, porque ya había podido comprobar que era en la calle donde realmente se podía, es decir, la construcción del poder obrero y popular era muchísimo más importante que estar allí dando unos discursos en el Parlamento. Lo que pasa es que me pilló una época en la cual las encuestas decían que Izquierda Unida iba a sacar 2 diputados y nadie quería ir en el número 5 porque lo consideraban que era muy poco importante. Yo fui en el número 5 de relleno, el número 5 en las listas de Madrid, y salimos 5 diputados, de casualidad.
pues claro, fue una subida electoral producto de una nueva política que representaba entonces Julio Anguita. Y luego, en las legislaturas siguientes, yo iba en lista alternativa en la oposición interna. Porque, bueno, en Izquierda Unida y en el PC se instalaron procesos de corrupción económica, muy importante, sobre todo relacionados con el tema de la vivienda, que involucraban también a comisiones obreras, en lo que yo conocía en Madrid, en todo lo que se llamaba el cinturón rojo. Y bueno, la lista alternativa era la denuncia de todo ese proceso de corrupción, que además iba unido porque toda esa gente estaba muy interesada en gobernar con el PSOE, claro, que era quien garantizaba el acceso a las estructuras de poder municipal. Pero vaya, contestando a tu pregunta, reitero lo mismo. Yo creo que el planteamiento de Lenin es correctísimo. Es decir, si una organización comunista tiene implantación implantación organizativa en el movimiento obrero y en el movimiento popular, y considera que es útil estar en el Parlamento, pues bueno, a lo mejor, pero desde luego lo que es solución, claro, lo que es importantísimo es saber que los procesos profundos de transformación, los procesos revolucionarios se ganan desde la calle y no en las instituciones. Y además, lo más importante, y Lenin lo demostró, Lenin nunca fue diputado. Es decir, quien estaba en el Parlamento eran gentes, bueno, que hacían su trabajo ahí con las leyes, pero realmente la dirección de la revolución, que cada vez está más claro que es de lo que se trata ahora en estos momentos, que no hay, digamos, que el espacio para las reformas se va estrechando, porque dentro de la Unión Europea y de la OTAN no hay nada que hacer, no hay espacio ninguno para las reformas. Para lo que hay que prepararse es para derrotar al imperialismo europeo y al imperialismo de la OTAN y al imperialismo. Entonces, algunos quizá tengan que ocupar un escaño en los parlamentos, pero lo más importante es prepararse para lo que haya que hacer en la calle. Pues la verdad es que has respondido brillantemente a la pregunta. Ha sido muy interesante saber también pues la opinión de una persona, pues como comentábamos, que has estado en las luchas, que has sido diputada, que has podido ver desde dentro la realidad, ¿no? Nadie te lo ha contado, tú misma lo viste. Y bueno, ahora un poco para cambiar de tema, prácticamente absolutamente, si esto era más histórico, pues me gustaría hablar de tu visita a Minsk, a Belarus, porque me consta, de hecho, en una de las anteriores visitas que estuviste por aquí en la República, cuando fueron las elecciones en 2025, también nos vimos en ese caso. Bueno, explícame un poco qué es lo que te trae a visitar regularmente la República de Belarus, porque entiendo yo que tiene que ver también con temas, puede ser culturales, puede ser de idioma, pero yo creo que también hay un trasfondo ahí político. Bueno, explícanos un poco, en este caso, en esta ocasión, qué es lo que te ha animado a venir a la República de Belarus, porque me parece que estás estudiando en la Universidad Lingüística. Y también explícanos, porque hay mucha gente cada día más que le gustaría conocer, no solamente visitar Belarus, sino también venir y estudiar. Entonces, explícanos un poco, que creo que será interesante. Bueno, antes de venir, yo ya me había interesado profesionalmente por Belarus, porque, bueno, yo estudié medicina, estudié salud pública en Cuba. Salud pública, para quien no le suene mucho el término, porque desgraciadamente está en decadencia absoluta en Europa, la salud pública es una creación de la Unión Soviética. Es decir, la salud pública no es
donde pone el punto de mira no es tanto en los médicos o en los hospitales, porque el estudio de qué factores influyen en la salud, en la muerte prematura, en la enfermedad de las personas, se hizo un estudio en el año 76 por la Unión Soviética, se presentó en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, cuando la Organización Mundial de la Salud era independiente de la industria farmacéutica, cosa que no sucede hoy. Se hizo un estudio que se presentó en Alma-Ata. Y la conclusión, después de hacer un estudio muy profundo de poblaciones, la conclusión a la que se llegó es que solamente el 11% de la causalidad en la mejora de las condiciones de salud, en la lucha contra la enfermedad y la muerte prematura, son los médicos, los hospitales, los medicamentos. El 89% son las condiciones de vida. Es decir, en el capitalismo las diferencias de clase. Es decir, las condiciones de trabajo, es decir, eso es absolutamente clave, la vivienda, la salud, la cultura, sí, el deporte, la alimentación, todos esos factores que no nos damos cuenta, pero son los que están determinando que enfermemos en un momento determinado o que conservemos la salud o que, en definitiva, también es la salud psicológica. También tiene que ver la organización social, porque el ser humano es un ser social. Por ejemplo, el grado de organización social, el grado de comunidad es importantísimo para la salud mental, porque no solamente estamos hablando... Bueno, eso es la salud pública. Y claro, yo me interesé por Bielorrusia porque la caída de la Unión Soviética fue una catástrofe tremenda, a escala planetaria. Sí. No solamente para los pueblos de la Unión Soviética, sino para el conjunto de la clase obrera mundial, ¿no? Y yo estudié, busqué información acerca de qué había pasado en la salud de las personas con la caída de la Unión Soviética y lo que fue las privatizaciones masivas y el colapso de una sociedad, porque se cerraron empresas, se cerraron hospitales, se cerraron universidades y desapareció todo el colchón social en relación con la vivienda, con las pensiones, con la organización de la educación. Claro, sobre todo en Rusia y en el resto de países de la Unión Soviética, excepto Bielorrusia, hubo un incremento brutal de la mortalidad, de los suicidios, del alcoholismo. Hay una gráfica que luego te enseño por si la puedes mostrar, una gráfica extraordinaria hecha con datos de la OCDE, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, que muestra cómo en los países de la ex Unión Soviética y a partir justo del colapso, porque fue muy rápido, no fue un proceso, fue el hundimiento de una sociedad, se empieza a aumentar la tasa de mortalidad por tuberculosis en todos los países excepto en Bielorrusia. Excepto en Bielorrusia, donde Lukashenko, después de un periodo conflictivo de denuncia de la corrupción de los propios líderes del Partido Comunista de Bielorrusia en esa época, toma medidas y revierte las privatizaciones y revierte toda la destrucción del tejido social que había supuesto la perestroika y el colapso de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, eso me llamó mucho la atención, porque, claro, había un país del que nadie hablaba,
pero había un país diferente, había un país en el que se habían conservado las conquistas sociales históricas de la revolución, ¿no? Y que eso tenía una repercusión directa en las condiciones de vida, ¿no? Hay otro tema que a mí me interesó mucho y es mucho más reciente, tiene que ver con el COVID. Sí. Tiene que ver con el COVID y a mí me llamó mucho la atención porque yo, como médica y experta en salud pública, fui muy crítica con todo la gestión de la pandemia, sacando al ejército a la calle, paralizando la economía, cerrando las universidades, cerrando la atención primaria de salud. Es decir, unos mecanismos que eran prácticamente de militarización de la sociedad y de obligatoriedad de llevar mascarilla, de no reunirse la gente, de vacunarse de determinadas vacunas producidas por las grandes multinacionales en 3 meses de ensayos clínicos, cuando las vacunas infantiles tardan 5 años, en fin. Y claro, supe que en Bielorrusia las cosas habían sido de otra manera. Y que precisamente, no insisto sobre esto porque es largo, pero bueno, por dar alguna nota, sí. Había un interés grandísimo en que todas las medidas que se tomaron, que vinieron desde centros de poder de la oligarquía mundial, no me cabe la menor duda, fueran iguales en todos los países. No podía haber excepciones. Entonces, que Bielorrusia fuera una excepción, es decir, que en Bielorrusia no se cerrara la economía, no seguía funcionando la vida normal. Llevaba mascarilla quien quería, se vacunaba quien le parecía bien, es decir, en Bielorrusia fue una vez más la excepción. Y me consta, bueno, fue publicado, que el Fondo Monetario Internacional vino a ofrecer préstamos en condiciones muy ventajosas a cambio de que se adoptaran aquí los mismos criterios que en otros países. Y el gobierno de Bielorrusia, Lukashenko, tuvo la dignidad y la valentía de decir que Bielorrusia no necesitaba eso y que iban a tomarse las medidas necesarias, pero no las que venían impuestas desde fuera. Quiero decirlo porque en España ha sido publicado, yo por mi especialidad lo conozco, a los expertos del Ministerio de Sanidad para el COVID, en abril del año 2020 se les indicó que las medidas que iban a adoptarse eran medidas políticas, no sanitarias. Eso hizo que algunos científicos decentes se marcharan a su casa, porque claro, si las medidas iban a ser políticas y no científicas, los expertos en epidemiología y en salud pública pues no pintaban mucho a la hora de indicar qué procedimientos había que adoptar, ¿no? Entonces, bueno, Bielorrusia me ha llamado mucho la atención desde el primer momento, precisamente por eso. Y cuando lo conocí, mucho más, porque se ve un país que aparentemente es como todos los demás, pero en el fondo está funcionando el engranaje social teniendo como centro no la obtención de beneficios, sino el pueblo, sino las necesidades de las personas. Eso es algo que se dice pronto, pero tiene un trasfondo profundísimo en la seguridad en la calle, en la seguridad de las personas. Se habla mucho de seguridad en la Unión Europea, y la seguridad es policías por las calles. No, la seguridad es tener un trabajo, tener una vivienda, tener una pensión, tener un sistema de salud adecuado, un sistema educativo adecuado, unas relaciones humanas en las cuales el interés
y la competitividad por ser más que el de al lado no estén marcando la vida de las personas, con todo lo que eso tiene que ver con la salud mental. Claro, eso es el socialismo. Yo creo que eso fundamentalmente es el socialismo. Claro, hablar del socialismo o el no socialismo parece que es blanco o negro, Sí, cuando hay muchos matices. todos sabemos que todo eso es un proceso, que la lucha de clases continúa, que desgraciadamente el mundo del imperialismo y el capitalismo sigue influyendo en sanciones, en guerras, es decir, no, Bielorrusia no está sola en el mundo, desgraciadamente está sufriendo todas las consecuencias de hacerle pagar lo que es el mantenimiento de la dignidad y el mantener prioridades que no son la de los bancos ni la de los grandes capitales, ¿no? Entonces, claro que eso me interesó muchísimo. Hace tiempo ya que empecé a estudiar ruso, que es una lengua fascinante, que la historia del pueblo soviético, que incluye al pueblo de Belarus, es una de las historias, o la historia, desde mi punto de vista, más brillante de la historia de la humanidad, de la lucha por la emancipación del ser humano, y la literatura, la cultura, el tesoro que los pueblos de la Unión Soviética, el tesoro que han sabido conservar y el tesoro que han producido y que están produciendo, ¿no? Y que es necesario preservar. Claro. Y ya al hilo de lo que tú comentabas, ya para cerrar un poco la entrevista, recuerdo que cuando empecé a trabajar aquí en Minsk, en Belarus, yo empecé en una fábrica de producción de camiones militares, se llama MZKT, y bueno, pues como un trabajador más, ningún tipo de distinción por ser extranjero o algo así, ninguno. Y prácticamente eran de los primeros días de trabajo y me muestran, pues bueno, pues hay que firmar el contrato, demás. Ya en el contrato me veo 1 año de contrato. Y claro, tú sabes, yo que he vivido toda mi vida en el Estado español, tú sabes la precariedad que hay. Y claro, cuando yo vi el contrato que ponía 1 año y las condiciones que eran pues 8 horas de trabajo, 5 días a la semana, bueno, como tiene que ser, con sus vacaciones, etcétera, ¿no? El colectivo de trabajo, pues un colectivo donde la gente tampoco va a ritmos de, no sé, de esclavismo, sino que la gente va a su ritmo, primero pues desayunan en la misma fábrica, tienen su comedor, etcétera, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Y la gente va un poco relajada, pero hace su trabajo, hace lo que tiene que hacer, hace el plan, lo cumple, todo está correcto, entonces pues ese es su trabajo. Y cuando yo vi el contrato, bueno, pues yo pregunté en mi ruso entonces, que era un poco más bueno, de aquella manera, ¿no? Yo pregunté si todo estaba bien y pensaban que yo me estaba quejando y que me parecía que 1 año era poco y me estaban intentando convencer de que tranquilo, cuando se te acabe el contrato de 1 año te vamos a hacer uno de 3 y después uno de 5. Y yo preguntaba justamente lo contrario, porque siempre me habían hecho contratos de semanas, de meses, y de 1 año era como que te tocase la lotería. Y bueno, yo creo que es a veces en esos pequeños detalles de la vida cotidiana donde se ven esas diferencias que tú comentabas, y que es una sociedad que lo que busca es el bienestar común y no simplemente una jungla donde cada uno pisa al de al lado por poder hacerse un lugar bajo el sol. Y bueno, esa era un poco lo que quería comentar al respecto. Y nada, Ángeles, ha sido un placer tenerte aquí en este espacio de entrevista que inauguramos el espacio de entrevista justamente contigo aquí en este canal ¡Qué de honor! La Pirenaica,
que el mismo nombre dice muchas cosas, tú misma lo sabes. Así que ha sido un placer tenerte aquí y esperamos poderte tener en futuras ocasiones de entrevista. Cuando tú quieras y bueno, y si puedo aportar algo a la Pirenaica y a que en el Estado español se conozca Bielorrusia, encantada de la vida. Pues entonces estaremos trabajando juntos en el mismo objetivo. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, viendo y esperamos que haya sido de interés. Seguidnos para más materiales, dadle un like y dejad un comentario si ha sido de vuestro interés. Un saludo a todos.